Bienvenidos a esta nueva emisión de Opiniones, su programa del Canal 17 en español. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a tener un programa muy particular, pudiéramos decir que especial, porque vamos a conversar con un joven latinoamericano de gran proyección, de amplios conocimientos, que ha impartido numerosas conferencias porque tiene un profundo conocimiento de la realidad latinoamericana y política, pero también está participando, dirigiendo una entidad que viene a sentarse aquí en la ciudad de Miami, que considero que es sumamente importante que ustedes la conozcan, que la divulguemos, porque es una defensora de la libertad, es una defensora de nuestros derechos. El capítulo, la cátedra Vargas Llosa, y esto es interesante, y es Álvaro Vargas Llosa, repito, ese notable intelectual latinoamericano, quien nos va a hablar de qué es la cátedra Vargas Llosa. Álvaro, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar contigo. Álvaro, es un honor tenerte en el programa. ¿Qué cosa es la cátedra Vargas Llosa? ¿Cómo no? Mira, la cátedra es una iniciativa cultural que busca promover la literatura, promover la vida cultural en general, pero la literatura en particular, en todas partes, en América Latina, por supuesto, en los Estados Unidos y también en Europa. Su base, digamos, jurídica original está en España, pero ahora queremos tener una base también en Miami, de allí nuestra presencia en Miami, y la idea es difundir la literatura y la cultura de distintas maneras, promoviendo encuentros, seminarios, concursos, festivales, teniendo una presencia muy importante para fomentar la participación en la vida cultural de mucha gente, pero nos encantaría sobre todo de gente joven, de gente que quiere formar parte, digamos, de esta gran experiencia que es la cultura y que no necesariamente tiene los mecanismos para hacerlo, los foros para darle a esa ilusión una posibilidad material. Entonces, nosotros queremos que la gente que quiere acercarse a la vida cultural y a la vida literaria pueda encontrar en la cátedra una manera de hacerlo, esté donde esté. Y por eso nuestra presencia es internacional, no es una presencia circunscrita solamente a España, que es donde originalmente nació, ¿no? O sea, la cátedra busca ampliar la cultura. Así es. Específicamente la literatura. Pero ¿tiene algún compromiso con la ampliación de los derechos, del conocimiento de las oportunidades de los ciudadanos, de defender nuestras libertades tal y como las hemos conocido hasta el presente? Sí, por supuesto, enorme. La cátedra pertenece a una fundación que se llama la Fundación Internacional para la Libertad, que fundamos hace 20 años, acabamos de cumplir 20 años. Esa fundación la creamos con la idea de promover la democracia, los derechos humanos, la libre empresa, en fin, aquellos valores que han hecho de los países más desarrollados lo que son hoy día. Y de los que muchos de los países, por ejemplo latinoamericanos, se han alejado y por ello han pagado un alto precio, que es el subdesarrollo, la pobreza, la miseria o la dictadura abiertamente, ¿no? Entonces, esta fundación la creamos hace 20 años, ha tenido una actividad enorme en muchas partes, hemos hecho actividades, por cierto, en Miami, y la cátedra la hemos incorporado a la fundación, porque creemos que entre la fundación, cuya misión principal es fomentar la libertad, y la cátedra, cuya función principal es fomentar la literatura y la cultura, hay una conexión umbilical, hay vasos comunicantes muy obvios. La cultura no se entiende sin la libertad, y la libertad implica también la libertad de crear, la libertad de difundir, la libertad de comunicarse, la libertad de investigar, de innovar. Entonces hacemos las dos cosas, efectivamente, y has hecho bien en preguntarme eso porque es una dimensión fundamental de lo que hacemos, la promoción, la defensa comprometida de la causa democrática y de la causa de la libertad. Sin libertad no hay cultura. Sin ninguna duda, no, sin ninguna duda. Al contrario, la cultura en un sentido amplio implica la libertad. Es decir, cuando uno habla de cultura está hablando, por supuesto, de las distintas manifestaciones artísticas, la literatura, la música, la pintura, pero también está hablando de la convivencia, de la vida civil. Una sociedad que tiene cultura es una sociedad que ha avanzado, que ha progresado en términos de convivencia civil y de instituciones. Y eso tiene una sola palabra, que es la libertad. Álvaro, ¿en qué medida ustedes debaten o rebaten, para ser más preciso, la llamada cultura de la cancelación?
Pues es un tema hoy fundamental y ciertamente aquí en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos, donde mucho estamos más que ahora, en ningún otro lugar. Es una verdadera amenaza para la libertad en el mundo académico y en el mundo de las comunicaciones, que es el tuyo y también en cierta forma el mío. Desde hace un tiempo se ha establecido una corriente de persecución, de amenaza contra quienes opinan distinto, contra quienes defienden, por ejemplo, los valores de los que estábamos hablando hace un momento, la democracia liberal, la libre empresa, la libertad individual. Contra ellos se ha desatado una cacería, una persecución muy sistemática en el ámbito académico y en el ámbito de las comunicaciones. Si uno es un profesor o profesora de una universidad en los Estados Unidos y quiere defender estas causas y se aparta de lo que es la opinión mayoritaria en el profesorado, por ejemplo, automáticamente, o entre los alumnos también, automáticamente es víctima de una persecución verdaderamente terrible que le impide expresarse y ejercer incluso su profesión. Por eso se le llama cancelar, se lo cancela, ¿no? Bueno, esto está pasando en el mundo de las comunicaciones también. Hay medios de comunicación muy prestigiosos en los Estados Unidos, por ejemplo el New York Times, hace no mucho tiempo, donde hubo un caso muy famoso de alguien que pertenecía al comité editorial del periódico que tuvo que renunciar, es decir, fue cancelado también por este tema. Esto se está reproduciendo en todas partes y, por cierto, también en Europa y también ahora cada vez más en América Latina. Nosotros hemos insurgido contra esto, nos hemos rebelado contra esto, nos parece que es una incultura, es decir, la negación de la cultura, ¿no es cierto? Es una vergüenza que en el mundo académico, donde debería primar la libre expresión, el debate permanente, la búsqueda de la verdad a través de la pluralidad, se esté ejerciendo esta dictadura de la cancelación, impidiendo a la gente que opina de una manera distinta actuar, enseñar, escribir, desarrollarse, investigar. En fin, es una cosa tan aberrante que requiere una respuesta. Y felizmente ya hay una reacción de distintos intelectuales, medios académicos, etcétera, y nosotros queremos contribuir a contrarrestar eso que consideramos una amenaza a la libertad. Me parece eso muy importante porque paradójicamente nosotros estamos apreciando que es cierto, en el pasado se producían diferentes tipos de discriminación y también se le aplicaba la censura a ciertos sectores, pero hay sectores emergentes que se aprecia que quieren imponer una censura. Así es. Quieren imponer su censura, las limitaciones a la información, donde ya más aprecio presencia de la cultura de la cancelación es en las llamadas redes sociales. No sé si tú también la aprecias ahí. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. El nivel de violencia que se ejerce en las redes contra las personas que opinan diferente es algo que solo se ha visto en regímenes totalitarios, donde la propaganda oficial tenía y tiene en aquellos lugares donde todavía hay regímenes totalitarios, como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, etcétera, Nicaragua, por supuesto, que es la utilización, digamos, de la comunicación para convertirte en un apestado, en un ser reprobable que, digamos, ya no solamente no tiene derecho a opinar, sino que no tiene derecho casi a existir. Es hacerte la vida tan insufrible, tan insoportable, que en cierta forma lo que buscan es tu muerte civil, que dejes de ser un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Te fusilan civilmente. Te fusilan, ¿no? Es terrible, es atroz, ¿no? Y eso es inaceptable, ¿no? La diferencia hoy, antes esto lo hacían las dictaduras, lo hacían los gobiernos, ¿no? Los estados. Es verdad, utilizaban instituciones. Hoy lo hacen las corporaciones. Hoy, claro, hoy está ocurriendo ya sin ni siquiera participación de los gobiernos en muchos casos, sino grupos de la sociedad civil que se organizan para efectivamente ejecutar, entre comillas, a personas que piensan diferente. Y esto se ve, desde luego, en todas partes, en la academia, en los medios de comunicación, pero en las redes sociales de manera especial. En las redes sociales hay una gran cantidad de personas. Yo no, porque yo participo muy poco en las redes sociales. Lo confieso. Haces bien. Lo confieso. Pero bueno, a veces es inevitable. No tengo la habilidad necesaria, en primer lugar. No tengo la habilidad. Y en segundo lugar, realmente veo tanta irresponsabilidad. Porque cuando tú escribes en un periódico, tú asumes una responsabilidad, porque tienes que firmar el trabajo que estás emitiendo. Y en las redes tú ves muchos trabajos que no aparecen con nombre, muchas difamaciones. Y yo he notado que hay una gran cantidad de personas, amigos míos, que lo suspenden
de diferentes redes sociales por un periodo de tiempo, Es tremendo porque eso. expresan una opinión que no es políticamente correcta, digamos así. Así es, ¿no? Eso se llama censura, eso es lo que No hacían, tiene otro nombre. Eso es lo que se hacía en la Unión Soviética, es lo que se hace todavía en Cuba, es lo que se hace en Venezuela, es lo que se hace en Nicaragua, es lo que se hacía, por eso decía antes, desde los estados. Ahora es terrible que ciudadanos que no forman parte ni siquiera de estados se crean con el derecho, digamos, a cancelar al vecino o la vecina. Es decir, esto es una cosa que está deformando completamente lo que es la discusión, la conversación pública, y además haciendo mucho daño a la calidad de nuestras democracias, que se están erosionando y erosionando y erosionando, ¿no? Las democracias consolidadas llegaron a ser lo que son gracias a que en ellas había el ejercicio permanente de la crítica, de la discusión, del debate y de la pluralidad de opiniones. En algún punto se va encontrando la verdad en la medida en que distintos puntos de vista rivalizan, polemizan. Eso hoy día está mal visto en las sociedades democráticas. Hoy día hay que tener un solo punto de vista. Se ha convertido en una especie de pensamiento único, y si uno se aparta ligeramente, ya no solamente se vuelve políticamente incorrecto, sino que se vuelve alguien que muere civilmente, ¿no? Esto es infame. Socialmente te excluyen. Sí, esto es infame, ¿no? Es infame. Es que es además en pleno siglo XXI, ¿no? No, es paradójico. Porque es medieval, es la casa de brujas. Así mismo, esa es la palabra adecuada. Es paradójico que las personas que reclamaban tolerancia a ultranza, hoy no son tolerantes. Así es, hay un nivel de intolerancia tremendo, ¿no? El argumento que utilizan, porque esto lo he visto, por ejemplo, en universidades, a mí me toca de vez en cuando pues dar conferencias en distintos foros, incluyendo algunas universidades, y siempre que llego me entero de algún caso que acaba de ocurrir, ¿no? Y entonces el argumento que se da es, no, nosotros no estamos cancelando ni censurando, lo que pasa es que tal o tal persona en realidad tiene un discurso de odio, y entonces no se puede permitir un discurso de odio. Pero ¿quién decide lo que es un discurso de odio o no? Arbitrariamente estas personas que paradójicamente utilizan el odio para impedir que ese punto de vista se pueda difundir, ¿no? Con ese argumento yo puedo prohibir cualquier cosa, te puedo cerrar tu programa el día de mañana, ¿no? No, porque tu discurso es un discurso de odio, Pedro. ¿Por qué odio? Porque opino diferente, nada más, solo por eso. Es infame, es una deformación total de lo que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Pero lo que es terrible es que esto no está pasando en sociedades totalitarias, está pasando en nuestros países, en las democracias. Tengamos presente una cosa, y yo siempre lo pongo como ejemplo, y me disculpas. Las protestas del año 1968, París. Así es. Se produjeron en todo el mundo libre, donde había libertades y derechos. En los países totalitarios, incluida Cuba. Yo estaba en Cuba en prisión en ese momento. En Cuba no hubo protestas. Claro. O sea, donde hay que protestar, la gente no protestaba. La gente protesta en democracia y en derechos. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y pasaba en Estados Unidos, en California, por ejemplo, en San Francisco también fue un foco importante de protestas, como París en el año 68. Y México, así es, muchísimo. Ahora, eso es una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad donde hay movimientos, grupos que constantemente no solamente critican al poder, critican también las costumbres. Hablabas de mayo del 68. ¿Qué cosas se criticaba en mayo del 68? Se criticaban también cosas que no necesariamente tenían que ver con los gobiernos, sino las costumbres de la sociedad, ¿no? Y en cierta medida se está repitiendo hoy. Sí, ahora lo que hay es eso, es una protesta ya no contra lo que hace tal o cual gobierno, sino simplemente contra la manera de ser, la manera de conducirse, la manera de expresarse del otro. Esto es peligrosísimo, es peligrosísimo. Es reinventando el mundo. Claro. Ahora, con esto no queremos decir, lógicamente, que todas las versiones, todas las opiniones tienen el mismo grado de validez moral por el hecho de que hay libertad para expresar diferentes. No. Y que todas las opiniones equivalen. Si yo te digo ahora, esta mesa es negra, bueno, yo estoy diciendo una mentira. Yo tengo derecho a decirla. Ahora, evidentemente, esa afirmación mía no tiene la misma validez que si tú haces una afirmación diciéndome el verdadero color de esta mesa. Pero digamos, para eso hay maneras de contrarrestar una mentira, ¿no? Hay gente que saldrá y dirá, no, esa mesa no es negra, esta es la prueba. Pero lo que no puedes hacer es ponerme un esparadrapo en la boca y decirme, te niego la posibilidad de expresarte, porque si hubiéramos hecho eso a lo largo de la historia y de una manera efectiva y eficaz, los grandes progresos de la humanidad no habrían existido, no habríamos llegado a ninguna parte como sociedades, ¿no?
Hay otro aspecto que estamos viendo, al menos, perdón, yo lo aprecio en la actualidad, y es una especie de fracturación de los derechos. O sea, hay derechos que son inalienables, son los 32 derechos que reconoce la Carta de Naciones Unidas, pero hay una cantidad de organizaciones a nivel nacional en particular, Estados Unidos, pero internacional también, que inventan cada día más derechos. O sea, como que el ciudadano tiene cada día más y más derechos, y eso yo creo que en cierta medida afecta, no sé cuál es tu opinión, los derechos fundamentales. Mire, tocas un tema sensible e importante. Muy difícil, muy complicado, porque si uno y dice, nos pueden acusar de intolerantes. Claro, si uno dice, es muy difícil oponerse a los derechos, evidentemente, pero el problema no es ese, el problema es la deformación de lo que es un derecho. Si uno piensa con, digamos, serenidad, todo derecho implica en cierta forma una obligación. Para que tú tengas un derecho, yo tengo una obligación con respecto a ese derecho. Entonces, claro, entonces hay que tener mucho cuidado. Si todo se convierte en un derecho automático, significa que todos tenemos la obligación de hacer cumplir ese derecho o de cumplirlo nosotros mismos de cara a la otra persona. Y entonces tú puedes llegar allí a tener un nivel de control de las personas, un control de la vida civil y social peligrosísimo, casi totalitario, ¿no? A ver, por eso la Declaración de la Independencia de Estados Unidos es tan sabia, cuando dice que uno tiene no el derecho a la felicidad, sino el derecho a buscar la felicidad. Porque si yo tengo derecho a la felicidad, entonces tú estás obligado a dármela. Tú, por ejemplo, estás obligado a darme todo tu dinero, Pedro, porque yo tengo derecho a la felicidad. No, la Constitución no dijo, la Declaración de Independencia no dijo eso, dijo que yo tenía derecho a buscar la felicidad. A ver si la encuentro o no la encuentro, pero si a mí me dan el derecho a la felicidad, se vuelve tu obligación como sociedad dármela. Entonces te puedo quitar tu propiedad, por eso es muy peligroso, pero es muy difícil decir esto, Pedro, porque la gente va a decir, usted está contra los derechos. ¿Cómo se puede estar contra los derechos? No, no estamos contra los derechos, estamos contra la deformación, la prostitución de los derechos. Hay que volver a la esencia de lo que es y no es un derecho. Y te felicito por el coraje de usarla. La prostituir los derechos es lo que nos está haciendo daño. Por ejemplo, cuando tú ves un líder latinoamericano que le dice en su candidatura, y vamos a hablar de América Latina en breve, si tú me lo permites, cuando tú ves un líder latinoamericano que le dice al pueblo que tiene derecho a la vivienda, ya se está comprometiendo a hacer algo que es imposible hacer para toda una población. Claro, este es un tema, claro, también muy delicado. Porque muy controversial, muy en un país donde hay pobreza y gente que no tiene una vivienda digna, por supuesto, hay una tendencia natural a decir, bueno, vamos a dar el derecho a la vivienda. El problema es que si tú haces eso, entonces estamos obligados a expropiar las viviendas de otras personas para redistribuirlas, o estamos obligados Estás quitando el derecho a otras personas. Y estamos obligados a añadir un sinfín de derechos, porque si tengo a la vivienda, ¿por qué no tengo a otras cosas también derecho? Y entonces al final tenemos 100, 200 derechos que alguien tiene que pagar, y para eso tengo que obligar a la sociedad a pagar el total de sus ingresos probablemente. Entonces nos volvemos un Estado que concentra el poder económico en sus manos, y ya un Estado socialista en su versión más totalitaria. ¿Y qué sociedad gobernada así ha generado, digamos, prosperidad en el mundo, en la historia? Ninguna. Por eso huyen de ahí como pueden en balsas, por eso al final se caen esos regímenes y los reemplazan por otra cosa. Eso no ha traído felicidad ni prosperidad en ninguna parte, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer en una sociedad es hacer lo que han hecho los países libres, es decir, tener un sistema que fomente a tal punto la inversión, el ingreso de capital, la actividad económica, que se multipliquen las posibilidades de generar vivienda en una sociedad. Dar la oportunidad. Y eso hay decenas de países en el mundo donde no hay un problema de falta de vivienda, y allí no se ha establecido en la Constitución un derecho automático a la vivienda. ¿Por qué? ¿Por arte de magia? No, porque si una sociedad está gobernada por unos principios económicos elementales, la actividad económica va a hacer que se reparta la posibilidad de acceder a la vivienda de una manera muy masiva. Ahora, eso no significa que no se pueda ayudar a la gente, digamos, más desfavorecida. Hay sociedades democráticas muy libres y con economía muy libre,
donde hay una ayuda social muy focalizada a la gente que más lo necesita, que está en la Aquí en extrema Estados pobreza. Unidos. Eso, así es, eso no es incompatible con un sistema Por de supuesto que no. libre empresa y no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? La caridad y la compasión Así es. son dos obligaciones ciudadanas. Exactamente. Porque como tú decías hace un rato, Y en todas las sociedades democráticas la hay, sin que nadie te tenga que poner una pistola en la cabeza. Ni que lo estés proclamando, ni que estés excluyendo a ninguna otra persona. Yo creo que esos son puntos importantes que hay que abordar, no son fáciles de tratar, pueden ser mal juzgados por otras personas y tal vez no fusilen moralmente. No, claro, más te de creen uno. insensible, no, al contrario. No, todo lo si yo contrario. establezco un sistema en nombre del derecho a la vivienda que lo que genera es pobreza, ¿cómo puede ser eso mejor, moralmente más válido, que si yo te digo, no, hay otra vía para alcanzar ese mismo objetivo? Y es esta, y es la que han seguido los 20 o 30 países más prósperos de la Tierra. Evidentemente eso no significa ser insensible, significa ser sensible, pero también decir la verdad, porque lo otro es una falsedad, crea una ilusión que en realidad termina en ¿qué? Bueno, en los 5 o 6 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país, un país que en los años 50 era de los más prósperos del mundo. Cuba tenía la tercera posición en la mayor parte de los índices económicos de América Latina. Tercera posición. Claro. Y era una isla pobre, un país pobre. Sí, había Argentina, Uruguay, Venezuela. En desarrollo. Sí, y era tremendo, ¿no? Y miren qué situación está Cuba, es un país que vive en una total y absoluta miseria. ¿Qué más prueba que esa? Donde estaban todos los derechos, ¿no? Todos, la salud, la vivienda. Y mira la situación en un hospital no tienes ni penicilina, ¿qué penicilina? No tienes gasas, no tienes las cosas más elementales. Nada, absolutamente, no hay agua ni potable. Claro. Álvaro, hay situaciones que realmente están previstas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos 32 derechos consagrados, son un elemento básico que sería suficiente que los gobiernos lo cumplieran, se ajustaran a los mismos para que la ciudadanía pudiera vivir en libertad y en derechos, repito. Pero me gustaría retomar el tema de la prensa con una pregunta y seguimos después con América Latina, si no tienes inconveniente. Yo noto, yo aprecio que tanto la prensa normal, la tradicional, como las redes sociales, tienen un serio problema de ideologización. Ya tú no esperas en una televisora, en un periódico y en un medio social posiciones, análisis verdaderamente críticos de una idea o de otra. Por lo regular son acciones partidarias defendiendo a una posición o atacando esa posición. No hay un análisis frío y eso ocurre también con muchos comentaristas. Sin ninguna duda. Yo ahora di justamente una charla en México en el marco de la Feria del Libro en Guadalajara. Hermosa feria. Sobre el tema de la prensa. Y recordé que desde que se inventó el primer periódico a comienzo del siglo XVII, o sea, más de 4 siglos ya, ha habido dos como corrientes. Por un lado, la propaganda, la ideologización, la utilización de los estados, de los medios de comunicación, y al mismo tiempo la otra, ¿no? La libertad, la prensa libre, la prensa que ha insurgido contra eso, ¿no? Hay una larga tradición de ideologización. En el siglo XIX, por ejemplo, la mayor parte de los periódicos importantes en Francia eran órganos de partidos políticos. Eso era un periódico, en realidad un periódico lo que era un órgano de un partido, había 2, 3... Era un vocero de partido. Un vocero, ¿no? Lo cual, bueno, por supuesto tiene todo el derecho del mundo, pero si la idea es que la prensa... También había periódicos independientes. Por supuesto, por eso digo que siempre ha habido dos líneas, pero había muchísimos medios importantes que eran órganos oficiales de partidos, ¿no? Entonces, esa tradición no ha terminado. De otra forma, se sigue viviendo hoy en día. Yo creo que se ha fortalecido. Y está muy presente. Y la única manera de, bueno, hay varias, desde luego, de combatir eso. Una es, por supuesto, ser mejores desde la transmisión de los valores democráticos y de libertad en los colegios, en la familia, en todas partes, para que la gente que se forma como ciudadanos, cuando llega a cierta edad, tenga una manera distinta de ver las cosas. Pero también hay otra forma, que es el pluralismo. Es decir, justamente por eso es tan importante combatir la cancelación, porque en la medida en que todo está muy partidarizado y muy ideologizado, la única manera de que un ciudadano se pueda defender contra eso es que no haya una verdad única, que no haya una verdad, un pensamiento único, que puedas tener una alternativa, que pueda haber voces disidentes, ¿no?
esta es una de las muchas razones por las cuales hay que combatir esta cultura totalitaria de la cancelación. Y que no prime el oficialismo. Exactamente. Ese es un punto que nos debe preocupar a todos. Por supuesto. Que el pensamiento oficial prime, se establezca y se convierta en la verdad total. Claro, la verdad absoluta, ¿no? Álvaro, es una especie de religión, ¿no? Bueno, es que hoy en día, me permites la licencia, hoy en día estamos viendo que muchas proyecciones ideológicas se comportan como religiones. Como religiones, sí. Son como religiones laicas, pero religiones. Son religiones. Son como dogmas que hay que asumir, y si no lo asumes, pues entonces eres un apóstata, eres alguien que... Bueno, por eso hay que perseguirte, ¿no? Vuelvo a mi país. Yo tuve un compañero de presidio, se llamaba Gerardo Fundora. Lamentablemente debe haber fallecido por la edad avanzada que tendría en este momento, ojalá viva. Él decía que en Cuba no había comunismo. Oye el nombre que él le puso a lo que había en Cuba: castrolicismo. Porque él decía que Fidel Castro era un aspirante a ser Dios. Y que él no creía en el comunismo y que era un castrólico. Es otra forma de decir religión, una religión. Por supuesto, era manera de hacer religión. Y en cierta medida es cierto. Y estos regímenes imponen una serie de conceptos, una serie de parámetros que tienen más que ver con la religión que con la política. Y por eso cualquiera que sea parte de la verdad oficial es un hereje, es un hereje o es un apóstata, ¿no? Y claro, entonces está justificado perseguirte, ¿no? Sí, no, y condenarte. Sí. Eres un apóstata. Claro. Álvaro, ¿cómo ves América Latina? Mira, la veo en el corto plazo con pesimismo, a largo plazo con optimismo, porque hay regiones del mundo que han pasado por cosas infinitamente peores y hoy están mucho mejor. Europa. Entonces, está prohibido, para decirlo con humor, está prohibido ser pesimista a largo plazo. Ahora, en el corto plazo sí que soy pesimista. Tenemos hoy en América Latina, estamos en pleno siglo XXI, ya muy avanzado el siglo XXI, y América Latina no está enrumbada en la línea en la que tendría que estar, en la plena democracia liberal, la plena inserción en la comunidad global, la plena modernización de nuestras instituciones y por supuesto, la plena libertad económica, en fin, aquellas cosas que han hecho de los países prósperos lo que son. No, América Latina está todavía en manos de la demagogia, del autoritarismo, de doctrinas económicas de los años 70 o 60 que ya han sido ampliamente superadas, con honrosas excepciones, ¿no? Países como Uruguay o países como incluso República Dominicana o bueno, Ecuador está haciendo esfuerzos con mucha dificultad, pero hoy estamos viendo lo que pasa en México. México es la segunda economía de América Latina después de Brasil, es el país en población el segundo después de Brasil en América Latina, en manos de un gobierno presidido por una persona que encarna cualquier cosa menos la modernidad. Vamos a ver qué pasa con Lula en Brasil, pero yo recuerdo a Lula de hace algunos años, un hombre que impuso un imperio de corrupción terrible en su país. Y para América Latina fue un desastre. A eso iba. Aunque él fue relativamente moderado de puertas para adentro, promovió en toda América Latina lo peor que se podía promover, ¿no? Fue el cómplice de Castro. Chávez exactamente, ¿no? Y luego incluso dentro, aunque no, digamos, no llevó el socialismo a los niveles de otros países, sí tuvo una interferencia muy grande en la vida económica a través de las instituciones de crédito del Estado para favorecer amigos, para perjudicar enemigos, y el resultado al final fue un nivel de gasto económico que heredó Dilma Rousseff, su sucesora, y le estalló a ella en la cara, y entonces el país se hundió en una recesión de varios años que no tenía precedentes desde los años 30, ¿no? Sí, porque así realmente el responsable de la caída de Dilma fue Lula. Fue Lula, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, estamos hablando de los dos países más importantes en peso económico y político de la región. Entonces, ¿cómo se puede ser muy optimista a corto plazo? Y luego, bueno, mi propio país de origen, Perú, en manos de un presidente que realmente da vergüenza ajena, es un tipo que está corrompido hasta la médula, cada día hay un nuevo escándalo de corrupción personalmente ligado a él. Hemos visto la elección de Chile y Colombia, aunque en fin, las circunstancias están obligándolos a moderarse un poco. De todas maneras, siempre está ahí la espada de Damocles, porque siempre hay el riesgo de que se vayan a radicalizar.
eso genera ¿qué cosa? Incertidumbre, imprevisibilidad, cuando lo que hace próspero un país es tener unas instituciones más o menos previsibles, estables, donde las inversiones sepan que tienen un destino. Así que bueno, en lo inmediato, mi querido Pedro, no soy muy optimista, pero yo no soy un hombre pesimista en general, y además siempre tengo una visión de mediano y largo plazo, así que en ese ámbito sí soy un poco más optimista, porque al final aprenderemos de nuestros errores. Nos tardará, pero llegaremos al buen puerto. Ahora, hay realidades que nosotros no podemos obviar. En la década de los 50, en América Latina no había democracia, eran básicamente gobiernos militares lo que teníamos en el continente. Hoy, en pleno siglo XXI, ya avanzado, como bien decías, estamos viendo regímenes populistas que no están llegando al poder por golpe de Estado, sino por el voto popular. Y mi pregunta es, ¿qué le está pasando a los pueblos latinoamericanos que están eligiendo a verdaderos encantadores de culebras, a verdaderos farsantes, a hombres que durante toda su vida, como fue el mismo López Obrador, un aspirante eterno a la presidencia de México, como fue Gustavo Petro, otro individuo que lleva involucrado en la política colombiana toda su vida y no había logrado espacios? ¿Cómo es posible que los pueblos latinoamericanos sigan eligiendo a personas que son incompetentes, a personas que hacen promesas que el sentido común nos dice, y perdón la extensión, que no son posibles cumplir? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Hay factores, yo te diría, antiguos y factores mucho más inmediatos, ¿no? Yo creo que en lo inmediato la pandemia ha jugado un papel más importante del que se cree. Yo pienso que el padecimiento enorme que sufrió esa clase media reciente, que se había, digamos, que había crecido en los años de la prosperidad entre 2003 y 2014, digamos, cuando hubo el boom de las materias primas, el boom de los commodities, que ingresó mucho dinero a América Latina, hubo una expansión de la clase media, pero era una clase media que todavía estaba relativamente cerca de la pobreza, es decir, una clase media baja, si tú quieres, y que corría, claro, un peligro si se daba una circunstancia negativa. Y en ese sector, que es un sector muy amplio, son muchos millones de latinoamericanos, la pandemia golpeó de una manera muy, muy directa. Yo creo que eso jugó, ciertamente en la elección de Castillo, por ejemplo, en Perú se vio, 10 millones de personas cambiaron su estatus de vida por la pandemia. Evidentemente eso creó un trauma social muy grande y jugó un papel importante en la elección de Castillo, ¿no? Y así ha ocurrido en otros países de América Latina, ¿no? Ahora, esa no es la única causa, evidentemente, porque hemos tenido gobiernos populistas antes de la pandemia también. El caso de Argentina. Así es, el regreso del kirchnerismo después del desastre que habían hecho, ¿no? Bueno, ahí yo creo que también hay que ser autocríticos, es decir, hay gobiernos que reemplazan a los populistas y que no toman las decisiones que hay que tomar con la energía necesaria, con la rapidez necesaria, con la simultaneidad necesaria, porque muchas veces se toman medidas aisladas sin entender que las reformas hay que hacerlas completas o no se hacen, como nos han enseñado los grandes reformistas. Margaret Thatcher reformó su país de una manera espectacular, no haciendo una, sino 10 reformas simultáneas, porque cada cosa está concatenada con otra. Nos ha faltado, creo, eso. Creo que en eso debemos ser autocríticos, ¿no? Cuando los gobiernos no populistas tienen oportunidad, muchas veces fallan. Ahora, también hay que ser justos. En un caso como el de Mauricio Macri en Argentina, si tú tienes a una oposición peronista dispuesta a hacerte la vida imposible, no tienes mayoría parlamentaria, tienes unos sindicatos dedicados a tratar de destruirte, claro, es difícil gobernar así. Nuestro amigo Guillermo Lasso, que es una persona, mira, pocas personas mejor preparadas para ser un gran presidente en América Latina que Guillermo Lasso, a quien conozco muy bien en Ecuador. Le están haciendo la vida imposible desde el primer día. El correísmo, que lamentablemente todavía está vivito y coleando, sabotea su gobierno de una manera sistemática. A pesar de eso está teniendo algunos logros significativos. Pero así que también voy a eso, a que el populismo no solamente gobierna cuando está en el poder, muchas veces gobierna desde la oposición, porque te hace ingobernable el país, ¿no? Eso me lo dijo hace muchos años un argentino. Me dijo, el problema de Argentina es que los peronistas cuando no están en el poder no dejan gobernar. Claro. Pero también que muchos opositores al peronismo cuando llegan al poder actúan como los peronistas. Exactamente, no, por supuesto.
Y luego hay un tema, digamos, en nuestros países que también en cierta forma es cultural, ¿no? Hemos tenido una cultura política populista que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Muchas veces en las familias se han generado lealtades políticas por razones que ya no tenían que ver con las convicciones, sino que tenían que ver simplemente con una herencia. Esto pasó, por ejemplo, en el peronismo argentino. Hay mucha gente que es peronista porque los padres y los abuelos fueron peronistas. Eso pasaba en una época con el APRA en Perú, por ejemplo, el aprismo. Con Acción Democrática y Acción Democrática en Venezuela. Así es. Hay una especie como de transmisión generacional de la militancia o la lealtad política. Bueno, pasa lo mismo con el populismo, ¿no? Se ha ido heredando el populismo de generación en generación. Y los no populistas, también en esto hay que ser autocríticos, no hemos hecho una labor suficientemente eficaz para contrarrestar eso en el campo de las ideas, en el campo cultural, las comunicaciones, ¿no? ¿Tú no crees que la clase política tradicional tiene responsabilidad por lo que está pasando? Mucho, muchísimo, por supuesto. Porque los niveles de corrupción que han tenido lugar en las llamadas democracias liberales y la mala conducta de muchísimos políticos, por supuesto, yo creo que es realmente penosa y ha favorecido al crecimiento y desarrollo del populismo. ¿Cómo no? En Perú, 5 presidentes en un momento dado, o en la cárcel, o camino a la cárcel, o prófugos, por razones de corrupción. Es inevitable que haya una reacción antidemocrática en algún momento, o populista, para llamarla de otra manera. Claro que sí, por supuesto, y esto ha pasado en muchos países de América Latina. En México también pasó. El antecesor de López Obrador es un hombre acusado de corrupción, es un hombre con una conducta ética muy reprobable, y seguramente eso contribuyó mucho, además de que lo ayudó, dicho sea de paso, en la campaña indirectamente, a la victoria de López Obrador. Sin duda, yo también creo lo mismo. Es decir, nuestra clase política evidentemente tiene un grado de responsabilidad elevado, ¿no? Álvaro, ¿puede la Cátedra Vargas Llosa en alguna medida ayudarnos en crear una mejor conciencia latinoamericana del derecho, de las oportunidades, una conciencia política más precisa que nos invite a seguir como ratones a la flauta de Hamelín de los populistas? Yo creo que sí, esa es nuestra misión, ¿no? Tanto desde la Cátedra Vargas Llosa como desde la Fundación Internacional para la Libertad, ambas entidades actúan juntas, estamos en eso, estamos en una batalla que es internacional. Por eso hacemos actividades en América Latina, en España, en otras partes de Europa y en Estados Unidos crecientemente, y queremos tener una pata aquí, ¿no? Por eso estamos aquí. Desde aquí queremos irradiar ese mensaje, contrarrestar el mensaje populista y autoritario, y también el de la cancelación y la corrección política. Porque hay que dar esta batalla, Pedro, no solo en el campo político. Un error nuestro y de otra gente también ha sido creer que esta batalla era solo política y por tanto la batalla de los políticos. No, es una batalla que se da en las comunicaciones, en la cultura, en la academia, qué sé yo, en el cine, en la televisión. Yo siempre me planteo el tema de por qué no tenemos una canción de protesta digamos, liberal en el sentido latinoamericano, no liberal en el sentido estadounidense, sino más bien del signo contrario a lo que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué nuestras telenovelas más exitosas promueven el populismo? ¿Por qué no tenemos una telenovela exitosa que promueva ideas contrarias? A lo que voy es, hay que dar la batalla en otros campos, no solo en el campo político, porque si nos circunscribimos al campo político, estamos derrotados. Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente te estoy agradecido por esta charla más que entrevista. No, muchas gracias. Siempre a que ti. se conversa Has contigo tocado se aprende. todos los puntos clave. Todos los Muchas puntos gracias. clave. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, pues, éxito a la Cátedra Vargas Llosa. Muchas gracias. Aquí y en cualquier lugar porque es un propósito claro, definido, y me parece que muy apropiado para el progreso de todos nosotros. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. ¿Cómo no? Y a ustedes gracias también por haber sintonizado una vez más esta Opiniones, su programa en español del Canal 17. Hasta pronto, hasta otra entrega de su programa. Gracias. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Pronto.